Hola Pancho, este es mi video sobre introducción a la economía del capítulo 8 de Mankiw, de la aplicación de costos y de los impuestos. Bueno, para empezar, un impuesto aumenta el precio que los compradores pagan y reduce el precio que que los vendedores reciben. Los costos para los compradores y los vendedores son mayores que los ingresos que recauda el gobierno, lo que implica que los impuestos causan una gran pérdida para el bienestar de la economía. Ahora vamos a analizar la pérdida del peso muerto que provocan los impuestos. Esto podemos decir que son los mismos, ya sea que lo paguen los compradores o los vendedores. Si el impuesto lo paga el comprador, la demanda baja, y si lo paga el vendedor, la oferta sube. En ambos casos, el precio de los compradores pagan aumenta y el precio que los vendedores reciben disminuye. El impuesto se distribuye según las elasticidades de la oferta y la demanda, pero el resultado siempre será el mismo. El impuesto crea un espacio entre ambos El impuesto crea un espacio entre ambos precios y reduce la cantidad de bienes en el mercado, disminuyendo así su tamaño. Así que, ¿cómo afecta un impuesto a los participantes del mercado? Bueno, un impuesto en el mercado afecta a los compradores, a los vendedores y al gobierno de diferentes maneras, y esto se puede calcular mediante las herramientas de la economía del bienestar. Estas son el excedente del consumidor, que es aquel que mide el beneficio que los compradores reciben, y esta se calcula restando la cantidad que un comprador está dispuesto a pagar por un bien menos la cantidad que realmente pagó. Esta, esta diferencia se la conoce como el excedente del consumidor, y un ejemplo de esto puede ser como, por ejemplo, si es que yo estoy dispuesto a pagar $100 por una comida en un restaurante, o en el mercado, no sé, quiero hacer $100 en compras y a la señora del mercado le regateo a $80, mi excedente del consumidor será de $20. Ahora, el excedente del productor es aquel beneficio que los vendedores hacen al producir un bien. Se calcula haciendo la resta de cuánto recibe un productor menos al producir un bien menos el costo de producirlo. O sea, por ejemplo, si es que yo produzco $50 por un par de zapatos, aunque bien caros, y yo los logro vender a 80, mi excedente del productor será de $30. Entonces, ahora hablando del gobierno y cómo se ve afectado por los impuestos, el gobierno, mediante las ventas y compras de la sociedad, obtiene ingresos fiscales mediante los impuestos. Se calcula de la siguiente manera, representando que T es el valor o monto del impuesto y Q es la cantidad vendida del impuesto o bien, por ende, el gobierno recibe el ingreso fiscal de T por Q. Estos fondos o ingresos fiscales no es que se los embolse el gobierno y no es que solo se los queda ahí el presidente ni nada, sino son utilizados para un bien social como la construcción de carreteras, públicos, cualquier cosa que ayude a la sociedad y que sea para todos y no sea solo para el gobierno. Bueno, entonces, el siguiente tema que voy a abarcar es para el bienestar social sin impuestos. Vamos a tomar en cuenta que la siguiente información antes de que el gobierno ponga un impuesto. Entonces, en la siguiente figura podemos ver en el gráfico de las curvas de la demanda y la oferta representando con letras A hasta la F. El excedente del consumidor es el área entre la curva de la demanda y el precio, P1. Entonces esto se compone por el área A más B más C. El excedente del productor es el área entre la curva de oferta y el precio P1, que incluye las áreas D más E más F. En este caso, que no hay impuesto, no hay una recaudación fiscal. Y el excedente total es la suma de estas áreas, A más B más C más D más E más F. Este excedente total representa el bienestar social en su totalidad antes de que haya una intervención de un impuesto. Bueno, ahora les hablaré de cómo el bienestar social se ve afectado cuando ya hay un impuesto. Debido a que ya hay un impuesto, ya hay un impuesto, el precio pagado para los compradores aumenta de P1 a PC, lo que hace que el excedente del consumidor se reduzca al área A, que la podemos estar viendo ahorita en los gráficos. El excedente del productor también se ve afectado al ser reducido de P1 a PB con el impuesto y reduciendo su tamaño en el gráfico a solo el área F. Ahora el gobierno recibe los ingresos fiscales representados del área B más D, y ahora para calcular el excedente total hay que sumar las áreas A más B más D más F.
Ahora, las pérdidas de bienestar se ven en una reducción del impuesto que provoca una reducción en el excedente del consumidor en el área B más C y del productor en el área D más E. La reducción de estos excedentes es mayor a los ingresos fiscales generados o que da lugar en una pérdida de peso muerto, representada en las áreas C más E, y esta es la ineficiencia causada por el impuesto. En resumen, aunque el gobierno recauda estos fondos fiscales para un bien social, gracias a la pérdida de peso muerto representada en el área C más E, indica que el impuesto sí reduce al bienestar social de manera más significativa. Ahora les hablaré de los cambios en el bienestar. Para empezar, la pérdida de peso muerto se define según el libro como la reducción del excedente total que produce una distorsión en el mercado como lo es un impuesto. El impuesto genera cambios en el bienestar social al compararlo con una situación sin impuestos como vimos antes. El excedente del consumidor se reduce al área B más C, el excedente del productor se reduce al área D más E y los ingresos fiscales aumentan al área B más D. El excedente total disminuye al área C más E, que está representada en la pérdida del peso muerto. Este término se describe como la reducción en el bienestar social debido a la distorsión del mercado causada por el impuesto. Aunque el gobierno recibe ingresos fiscales, las pérdidas para los compradores y vendedores son mayores. Entonces, esta es la razón de la pérdida del peso muerto. Los impuestos alteran los incentivos de los compradores, que enfrentan un precio más alto, lo que les motiva a consumir menos. Y los vendedores reciben un precio más bajo, lo que incentiva a producir menos. Como resultado, la cantidad de bienes vendidos disminuye de Q1 a Q2 y en el mercado no opera a su nivel más óptimo de su eficiencia. Ahora pondré un ejemplo que está presentado en el libro, pero funciona de un ejemplo sin impuestos. Ahora, el ejemplo dice, Joe limpia la casa de Jane por $100. El costo de oportunidad de Joe es de $80 y valora su servicio con un valor de 120. Ambos ganan $20, sumando un excedente total de $40. Ahora veremos este mismo ejemplo con impuestos. Poniendo que el impuesto ahora es de $50 gracias a los proveedores de servicios de limpieza, ahora Jane solo estará dispuesta a pagar $120, pero Joe solo recibirá $70 después de pagar el impuesto, lo que es inferior a su costo de oportunidad de $80. Por otro lado, para que Joe reciba su costo de oportunidad de $80, Jane tendrá que pagarle 130, lo que excede el valor de 120. Por lo tanto, se cancela el acuerdo y ambos pierden 20 cada uno, sumando una pérdida de $40. En este ejemplo, el gobierno no obtiene ingresos recaudados debido a que no se genera el intercambio. La disminución de $40 en peso muerto es el producto del impuesto que evita que Joe y Jane utilicen el beneficio mutuo de intercambio. Aquí el mercado experimenta una pérdida de peso muerto y se ve donde la curva de la demanda representa el valor del producto para quienes lo adquieren y la curva de oferta muestra los costos para quienes lo ofrecen. Cuando un impuesto altera el precio, los compradores y vendedores adicionales comienzan su intercambio, disminuyendo la cantidad de productos vendidos de Q1 a Q2. Ahora les hablaré de los determinantes de la pérdida de peso muerto. Para empezar, diré que es un bien elástico y un bien inelástico para que no hayan confusiones. Un bien elástico es aquel que representará un cambio significativo en la demanda cuando hay una variación en el precio de este producto. Y un bien inelástico es una pequeña modificación en la demanda ante una variación en el precio. Ahora sí, la pérdida de peso muerto es causada por un impuesto que depende de la elasticidad de la oferta y la demanda. Quiero decir, a cómo responden los compradores y vendedores ante los cambios en el precio. Si la oferta es inelástica, la cantidad ofrecida responde un poco a los cambios de precio, lo que significa que el impuesto provoca una pérdida de peso muerto pequeña y la cantidad producida no disminuye mucho realmente, ya que los vendedores no tienen muchas alternativas para ajustar su producción. Ahora sí, si es que esta oferta es elástica, el monto ofrecido responderá notablemente a las variaciones del precio, lo que hace que el impuesto provoque una mayor pérdida de peso muerto y ahí los vendedores podrían disminuir significativamente
su oferta, provocando distorsiones en el mercado. Ahora con la demanda. Si la demanda es inelástica, esto hará que los compradores no tengan mucha respuesta al aumento de del precio de las cosas, haciendo que una pequeña pérdida del peso muerto. Esto hace que aunque el impuesto esté ahí, los compradores seguirán comprando sin ningún problema. Ahora bien, si la demanda es elástica, esto hará que sí haya una gran diferencia entre la diferencia de precios tan notable, haciendo que la demanda baje debido al impuesto y haya una gran pérdida del peso muerto. Si tanto la oferta como la demanda son, son más elásticas, la distorsión en el mercado es mayor, lo que genera una pérdida del peso muerto más grande. El tamaño de la pérdida de peso muerto se debe a la modificación del comportamiento de los compradores y vendedores debido al impuesto presentado en esa situación. Un impuesto aumenta el precio pagado por los compradores, haciendo que se reduzca su consumo, y esto reduce el precio recibido por los vendedores, disminuyendo así su producción. Si tanto la oferta como la demanda son más elásticas, la distorsión del mercado será mayor, lo que genera una gran pérdida del peso muerto. Los gráficos A y B muestran cómo la elasticidad de la oferta afecta la pérdida de peso muerto causada por un impuesto, y nos dice que mientras más elástica es la curva de la oferta, mayor será la pérdida de peso muerto. Y por otro lado, en los gráficos C y D se ve cómo la elasticidad de la demanda varía mientras que la curva de la oferta y el monto del impuesto son iguales. Aquí también se observa que en cuanto más elástica es la curva de la demanda, mayor será la pérdida del peso muerto. Ahora, como último tema, veremos la pérdida de peso muerto y los ingresos fiscales conforme varían los impuestos. La pérdida de peso muerto hace referencia a la disminución del exceso total a una causa de la distorsión en el mercado, que es provocada por el impuesto. Esta pérdida se da en la zona de triángulo entre las curvas de la oferta y la demanda y se expande y crece de manera exponencial a medida que se incrementa la cantidad del impuesto. Esto ocurre porque el área del triángulo se relaciona con el cuadrado del tamaño del impuesto. Si se dobla la cantidad del impuesto, la pérdida del peso muerto se incrementará por un factor de 4. Sin embargo, si se triplica, la pérdida de peso muerto se incrementará por un factor de 9. Así pues, según el impuesto se eleva, la pérdida de peso muerto se aumenta, lo que indica que el costo de los bienes incrementa. Ahora, hablando de los ingresos fiscales y cómo se calculan, estos se hacen multiplicando el monto de impuesto por la cantidad de bienes vendidos. En las gráficas A, B y C podemos ver las diferencias entre las cantidades del ingreso fiscal cuando el impuesto es pequeño. Hace que el ingreso fiscal sea más bajo; cuando es mediano, hace que el ingreso fiscal aumente un poco, pero si el impuesto fiscal, si es que el impuesto es muy grande, se ve como en el panel C, el ingreso fiscal se ve afectado, haciéndolo mucho más pequeño. Este fenómeno se ve representado en una curva del gráfico en una forma de U invertida, en relación al monto del impuesto y los ingresos fiscales. Se puede ver cómo claramente aumentan los ingresos fiscales conforme el impuesto sube, pero una vez pasan un punto óptimo, se rompe y se reduce debido a la reducción del tamaño del mercado y el desincentivo de producción y del consumo. A este fenómeno se lo conoce como la curva de Laffer, que nos muestra que hay un nivel de impuestos que maximiza los ingresos fiscales y un impuesto más alto después de reducirlo. En el gráfico D podemos ver cómo la pérdida de peso muerto aumenta mientras que el impuesto aumenta, y en el gráfico E podemos ver los ingresos fiscales aumentan, que el impuesto igual crece, pero llega a un punto que ambos comienzan a caer, perjudicando así la economía. Podemos concluir que la pérdida de peso muerto crecerá rápidamente con el aumento del impuesto. Los niveles de los ingresos fiscales aumentarán hasta cierto punto, pero luego empezarán a caer cuando el impuesto se vuelve excesivo. La curva de Laffer nos sugiere que hay un punto óptimo, la que maximizará los ingresos fiscales sin causar una gran distorsión del mercado. Bueno, Pancho y todos los que escuchen, este fue mi video sobre el capítulo 8 del libro. Entonces, nos veremos otro rato. Muchas gracias.